Afrontar los miedos es una de las tareas más arduas y fundamentales que todos enfrentamos en algún momento de la vida. El miedo es una emoción intrínsecamente humana, diseñada para protegernos de peligros reales. Sin embargo, en el contexto de la vida moderna, donde las amenazas físicas inmediatas son raras, el miedo a menudo se manifiesta en formas que limitan nuestro crecimiento personal y profesional. Superar estos miedos es crucial para avanzar hacia nuestras metas y vivir una vida plena. El estoicismo, una filosofía que ha perdurado a lo largo de los siglos, ofrece herramientas y perspectivas valiosas para enfrentar y transformar nuestros miedos en fuerzas que nos impulsen hacia adelante. Comprender el origen del miedo, la base para superarlo. El primer paso para superar el miedo es entender su origen. El miedo no es una emoción irracional, tiene raíces profundas en nuestras experiencias, creencias y en la biología evolutiva. Desde una perspectiva evolutiva, el miedo nos protegía de peligros inmediatos, como depredadores o ambientes hostiles. Sin embargo, en el mundo moderno, estos miedos se han transformado en ansiedad social, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, entre otros. Para abordar estos miedos de manera efectiva, es fundamental identificar su fuente y cuestionar su validez en el contexto actual. Los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, enseñaban que la mayoría de nuestros miedos son irracionales, basados en interpretaciones erróneas de la realidad. Según Epicteto, no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras percepciones sobre ellos. Esta enseñanza nos invita a reexaminar nuestros miedos y a separar los hechos objetivos de las narrativas que construimos alrededor de ellos. Por ejemplo, el miedo al rechazo puede ser desglosado en sus componentes, la necesidad de aprobación externa y la creencia de que el rechazo es un reflejo de nuestro valor intrínseco. Al desafiar estas creencias, podemos empezar a desmantelar el poder que el miedo tiene sobre nosotros. Imaginemos a una persona que teme hablar en público. Este miedo podría tener raíces en experiencias pasadas, como haber sido criticado o ridiculizado en una situación similar. Sin embargo, al aplicar una perspectiva estoica, esta persona podría comenzar a ver el miedo desde un ángulo diferente. Podría preguntarse, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Sería realmente tan terrible? Al enfrentar estas preguntas de manera honesta y racional, podría darse cuenta de que el miedo no es tan insuperable como parece. Al identificar que el temor proviene de la anticipación de un resultado negativo, y no del acto en sí de hablar en público, la persona puede empezar a desactivar el miedo. Otro ejemplo común es el miedo al fracaso, que puede ser paralizante y evitar que tomemos riesgos necesarios para nuestro crecimiento. El estoicismo nos enseña a ver el fracaso no como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Marco Aurelio decía que la desgracia es oportunidad de virtud. Desde esta perspectiva, cada fracaso es una lección, una oportunidad para mejorar y crecer. Si entendemos que el fracaso es una parte inevitable del proceso de aprendizaje, el miedo al fracaso se reduce, ya que lo vemos no como una amenaza, sino como una etapa en nuestro camino hacia el éxito. Además, es importante reconocer que muchos de nuestros miedos están influidos por la sociedad y la cultura. La presión social para cumplir con ciertos estándares o expectativas puede generar miedos que no están basados en nuestros propios valores, sino en lo que creemos que otros esperan de nosotros. Al adoptar una visión estoica, podemos centrarnos en lo que realmente importa, nuestros propios valores y principios. Al hacerlo, liberamos nuestra mente del miedo a no cumplir con las expectativas ajenas y nos enfocamos en vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones. La visualización negativa, convirtiendo el miedo en preparación. Una de las prácticas más poderosas en el estoicismo para enfrentar el miedo es la visualización negativa o premeditatio malorum. Esta técnica consiste en imaginar de manera vívida los peores resultados posibles de una situación, no con el fin de aumentar la ansiedad, sino para desensibilizarnos al miedo y prepararnos mentalmente para cualquier eventualidad. Aunque a primera vista esta práctica puede parecer contraproducente, su objetivo es eliminar el elemento sorpresa y ayudarnos a desarrollar la resiliencia necesaria para enfrentar las dificultades. Séneca, uno de los más destacados filósofos estoicos, defendía la visualización negativa como un medio para reducir la ansiedad y aumentar nuestra capacidad de respuesta ante la adversidad.
Según Séneca, al contemplar los peores escenarios de antemano, nos liberamos de la incertidumbre y el miedo, ya que hemos preparado nuestra mente para enfrentarlos. Esta práctica nos permite ver que, incluso en las peores circunstancias, todavía tenemos la capacidad de reaccionar con dignidad y fortaleza. Consideremos a alguien que teme perder su trabajo. Este miedo puede estar enraizado en la inseguridad financiera, el miedo a la incertidumbre o la preocupación por la estabilidad familiar. Al practicar la visualización negativa, esta persona podría imaginar lo que sucedería si realmente perdiera su empleo, desde la búsqueda de nuevas oportunidades laborales hasta la posibilidad de reubicarse o de aprender nuevas habilidades. Al visualizar estos escenarios, la persona se da cuenta de que, aunque la pérdida de empleo sería un desafío significativo, no sería el fin del mundo. Esta realización disminuye el miedo y le permite enfrentar su situación actual con mayor tranquilidad y preparación. Otro ejemplo podría ser el miedo a la muerte, un temor profundo y universal. Para muchas personas, la muerte es vista como la peor de todas las eventualidades, lo que genera una gran cantidad de ansiedad y preocupación. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a aceptar la muerte como una parte natural de la vida. Marco Aurelio reflexionaba a menudo sobre la inevitabilidad de la muerte y aconsejaba a los demás a vivir cada día como si fuera el último. Al visualizar la propia muerte y aceptar su inevitabilidad, podemos reducir el miedo asociado con ella y centrarnos en vivir una vida virtuosa y significativa. La visualización negativa también tiene el efecto de aumentar nuestra gratitud por las circunstancias actuales. Al considerar lo que podríamos perder, empezamos a valorar más lo que tenemos en el presente. Por ejemplo, una persona que teme perder su salud puede encontrar en la visualización negativa un recordatorio para apreciar y cuidar más su bienestar actual. Al imaginar la posibilidad de una enfermedad grave, esta persona podría volverse más consciente de su salud, lo que podría motivarla a adoptar hábitos más saludables y a vivir con mayor gratitud. Además, la visualización negativa nos permite desarrollar un sentido de aceptación hacia lo inevitable. Los estoicos creían firmemente que la vida está llena de incertidumbres y que es imposible controlar todos los aspectos de nuestra existencia. Al visualizar y aceptar los peores escenarios, aprendemos a soltar el control y a vivir con la incertidumbre de manera más tranquila. Este enfoque nos prepara para enfrentar las adversidades con una mentalidad más resiliente, sabiendo que hemos considerado todas las posibilidades y estamos listos para enfrentarlas. Finalmente, la visualización negativa fortalece nuestro carácter al desafiarnos a enfrentar nuestras peores pesadillas de manera proactiva. En lugar de ser dominados por el miedo, tomamos el control de nuestras emociones al prepararnos mentalmente para cualquier eventualidad. Este acto de preparación nos da una sensación de control y poder sobre nuestras circunstancias, lo que reduce significativamente el miedo y nos permite enfrentar la vida con mayor valentía y serenidad. La aceptación estoica, abrazar lo incontrolable. La aceptación de lo que no podemos controlar es un principio fundamental del estoicismo. Esta aceptación no debe confundirse con la resignación pasiva, sino que es un reconocimiento consciente y sereno de que ciertos aspectos de la vida están fuera de nuestro control. En lugar de resistirnos a estas realidades inmutables, los estoicos nos enseñan a aceptarlas con gracia y a enfocar nuestras energías en lo que sí podemos controlar, nuestras acciones, nuestras respuestas y nuestra actitud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona a menudo sobre la importancia de aceptar el destino tal como es. Para él, la resistencia a lo inevitable es una fuente de sufrimiento innecesario. Al aceptar que no podemos cambiar ciertos eventos o circunstancias, liberamos nuestra mente de la angustia que proviene de luchar contra lo incontrolable. Esta aceptación nos permite enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo. Consideremos a alguien que teme perder a un ser querido. Este es un miedo profundo y doloroso que todos experimentamos en algún momento de la vida. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, la muerte es una parte natural de la existencia humana, algo que no podemos evitar. Al aceptar esta realidad, podemos comenzar a enfocarnos en lo que realmente importa, el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, las memorias que creamos y la manera en que expresamos nuestro amor y aprecio. Al vivir con esta conciencia, no solo reducimos el miedo a la pérdida, sino que también enriquecemos nuestras relaciones y nuestras vidas.
Otro aspecto de la aceptación estoica es la comprensión de que el control absoluto es una ilusión. No importa cuán cuidadosamente planifiquemos nuestras vidas, siempre habrá factores fuera de nuestro control. Al aceptar esta verdad, nos volvemos más resilientes frente a los desafíos y menos susceptibles al miedo. En lugar de buscar una seguridad imposible, aprendemos a adaptarnos a las circunstancias cambiantes con flexibilidad y gracia. Esta mentalidad de aceptación nos permite enfrentar el miedo con mayor calma y claridad, sabiendo que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. La aceptación también nos ayuda a soltar el apego a los resultados. Muchas veces, nuestro miedo se deriva de nuestra fijación en un resultado específico y la posibilidad de no alcanzarlo nos causa ansiedad. Los estoicos nos enseñan a centrarnos en el proceso, en hacer lo mejor que podamos en cada situación, sin preocuparnos por el resultado final. Esta actitud nos libera del miedo al fracaso y nos permite actuar con confianza, sabiendo que el verdadero valor está en nuestros esfuerzos y no en el resultado. Además, la aceptación estoica nos prepara para enfrentar la adversidad con dignidad. Al aceptar que la vida incluye dolor, pérdida y dificultades, estamos mejor equipados para manejar estas experiencias cuando ocurren. En lugar de ser sorprendidos o abrumados por la adversidad, la enfrentamos con una actitud de calma y fortaleza. Esta aceptación nos permite ver los desafíos no como castigos o injusticias, sino como oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Finalmente, la aceptación estoica nos permite vivir en el presente. El miedo a menudo nos mantiene atrapados en el futuro, preocupados por lo que podría suceder. Al aceptar lo incontrolable, aprendemos a soltar esas preocupaciones y a concentrarnos en el momento presente. Vivir en el presente nos libera del peso del miedo y nos permite disfrutar de la vida tal como es, en lugar de como deseamos que sea. La exposición gradual, confrontar el miedo de frente. Una de las estrategias más efectivas para superar el miedo es la exposición gradual, una técnica que implica enfrentarnos poco a poco a aquello que tememos. La idea es que, al exponernos repetidamente a lo que nos asusta, desensibilizamos nuestra respuesta emocional y ganamos confianza en nuestra capacidad para manejar la situación. Esta técnica, utilizada en la terapia cognitivo-conductual, tiene profundas raíces en el pensamiento estoico, donde la práctica constante es vista como la clave para desarrollar la fortaleza interior. Epicteto, otro filósofo estoico, enfatizaba la importancia de practicar constantemente para construir fortaleza interior. Según él, debemos enfrentar las pequeñas dificultades de la vida con valentía para prepararnos para desafíos mayores. Este enfoque gradual nos permite desarrollar una tolerancia al estrés y reducir la ansiedad asociada con situaciones temidas. Al enfrentar nuestros miedos de manera progresiva, entrenamos nuestra mente y cuerpo para responder con calma y claridad en lugar de con pánico o evasión. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a hablar en público podría comenzar exponiéndose a situaciones menos intimidantes, como hablar en reuniones pequeñas o hacer presentaciones frente a amigos cercanos. Al hacerlo, se desensibiliza al miedo y comienza a desarrollar confianza en su capacidad para hablar en público. Con el tiempo, puede avanzar hacia escenarios más desafiantes, como hablar ante un público más grande o en un entorno profesional. A medida que se enfrenta repetidamente a estas situaciones, la intensidad del miedo disminuye y la confianza en su habilidad para manejar la situación aumenta. Otro ejemplo podría ser alguien que tiene miedo a volar. En lugar de evitar los aviones por completo, podría comenzar familiarizándose con los aeropuertos, observando aviones desde la distancia y leyendo sobre la seguridad aérea. Luego, podría intentar un vuelo corto con un amigo o familiar de confianza. A medida que se expone repetidamente a la experiencia, el miedo disminuye y la persona se siente más capaz de manejar la ansiedad asociada con volar. La exposición gradual también puede aplicarse a miedos más abstractos, como el miedo al fracaso. En lugar de evitar completamente las situaciones en las que podríamos fracasar, podemos comenzar a asumir pequeños riesgos y a ver el fracaso no como una derrota, sino como una oportunidad de aprendizaje. Al hacerlo, desensibilizamos nuestro miedo al fracaso y nos volvemos más dispuestos a enfrentar desafíos mayores. Este proceso de exposición gradual es esencialmente una forma de entrenamiento mental y emocional. Al enfrentarnos a nuestros miedos de manera controlada,
no solo reducimos su poder sobre nosotros, sino que también fortalecemos nuestra resiliencia y nuestra capacidad para manejar el estrés. Con el tiempo, lo que una vez nos causaba temor se convierte en algo manejable, e incluso, en algunos casos, en una fuente de confianza. Además de reducir el miedo, la exposición gradual nos permite reevaluar nuestras creencias irracionales sobre el peligro. A menudo, el miedo se basa en suposiciones exageradas sobre las consecuencias negativas de una situación. Al enfrentar estas situaciones de manera controlada, descubrimos que nuestras predicciones de desastre rara vez se materializan, lo que nos permite ajustar nuestras creencias y reducir la ansiedad. Por último, la exposición gradual es una forma de empoderamiento. Cada vez que enfrentamos y superamos un miedo, nos damos cuenta de nuestra capacidad para manejar situaciones desafiantes. Esta realización nos da la confianza necesaria para enfrentar futuros miedos con una actitud de fortaleza y valentía. En lugar de ser dominados por el miedo, tomamos el control de nuestras vidas y nos permitimos avanzar hacia nuestras metas con determinación y coraje. Fortaleza interior frente al miedo, la autodisciplina estoica. La autodisciplina es un componente central del estoicismo y una herramienta poderosa para enfrentar el miedo. Según los estoicos, la autodisciplina nos permite actuar en alineación con nuestros valores y principios, incluso cuando enfrentamos situaciones desafiantes o aterradoras. Al cultivar la autodisciplina, desarrollamos la fortaleza interior necesaria para enfrentar el miedo con calma y resolución. Epicteto enseñaba que debemos entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo para soportar las dificultades sin perder nuestra compostura. Esta preparación constante nos fortalece y nos permite enfrentar el miedo con más confianza. La autodisciplina implica practicar el autocontrol en situaciones cotidianas, lo que nos prepara para mantener la calma y la claridad en momentos de mayor estrés o peligro. Un ejemplo de autodisciplina en la práctica puede ser alguien que se prepara para una maratón. Aunque la idea de correr una maratón puede ser intimidante, esta persona se entrena disciplinadamente, aumentando gradualmente la distancia que corre cada semana. A medida que su cuerpo y mente se fortalecen a través de la práctica constante, el miedo a no ser capaz de completar la maratón disminuye. Finalmente, cuando llega el día de la carrera, se siente preparado y confiado, sabiendo que ha desarrollado la fortaleza necesaria para superar el desafío. Otro ejemplo podría ser una persona que tiene miedo a fracasar en un proyecto importante en el trabajo. En lugar de sucumbir a la ansiedad, decide aplicar una rutina diaria de autodisciplina, estableciendo metas claras y realistas y trabajando de manera constante hacia ellas. Cada pequeño logro refuerza su confianza y reduce el miedo al fracaso. Al final, la autodisciplina no solo le ayuda a enfrentar el miedo, sino que también le permite superar el desafío con éxito. La autodisciplina también es crucial para enfrentar miedos relacionados con hábitos negativos o adicciones. Una persona que lucha contra una adicción, por ejemplo, puede utilizar la autodisciplina para resistir los impulsos y tomar decisiones más saludables. Al hacerlo, no solo enfrenta el miedo a no poder superar la adicción, sino que también fortalece su carácter y su capacidad para manejar el estrés y la tentación en el futuro. Además, la autodisciplina nos enseña a manejar el miedo de manera proactiva, en lugar de reactiva. En lugar de esperar a que el miedo nos abrume, tomamos medidas preventivas para fortalecer nuestra mente y nuestro cuerpo, lo que nos permite enfrentar las situaciones desafiantes con una mayor sensación de control y confianza. Esta preparación constante nos permite responder al miedo con serenidad y eficacia, en lugar de con pánico o evasión. Finalmente, la autodisciplina nos permite mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo, incluso cuando enfrentamos miedos temporales. Al mantener una visión clara de lo que queremos lograr y trabajar de manera constante hacia ese objetivo, el miedo pierde su poder de distracción. En lugar de ser desviado por miedos momentáneos, permanecemos firmes en nuestro camino, avanzando con determinación y coraje hacia nuestras metas. El apoyo de la comunidad. Afrontar el miedo juntos. Aunque el estoicismo pone un fuerte énfasis en la autosuficiencia, también reconoce el valor del apoyo comunitario. Compartir nuestros miedos con otros y buscar apoyo en momentos de dificultad puede ser una estrategia efectiva para enfrentar el miedo. Los estoicos no ven la vulnerabilidad como una debilidad, sino como una parte natural de la condición humana.
Al conectar con otros y compartir nuestras experiencias, podemos encontrar fuerza y coraje adicionales para enfrentar nuestros miedos. La comunidad puede proporcionarnos perspectivas diferentes y apoyo emocional que nos ayuden a ver nuestros miedos desde un ángulo nuevo. Al compartir nuestros temores, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas, lo que puede ser un gran alivio y fuente de motivación. Un ejemplo de esto podría ser alguien que tiene miedo de iniciar un nuevo negocio. Al hablar de sus temores con amigos y mentores, descubre que muchos de ellos han enfrentado y superado desafíos similares. Sus experiencias y consejos le brindan una perspectiva renovada y la confianza para seguir adelante con su idea de negocio. Saber que cuenta con el apoyo de su comunidad le da el coraje necesario para enfrentar sus miedos y perseguir su sueño. Otro ejemplo podría ser una persona que tiene miedo de expresar sus sentimientos en una relación. Al compartir su temor con amigos de confianza, puede obtener el apoyo y los consejos que necesita para enfrentar este miedo. Al hablar de sus miedos, se da cuenta de que sus amigos han enfrentado desafíos similares y pueden ofrecerle perspectivas y estrategias para superar sus preocupaciones. El apoyo de la comunidad también puede proporcionar una red de responsabilidad que nos ayuda a mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos. Al compartir nuestros objetivos y miedos con otros, creamos una red de apoyo que nos anima a seguir adelante y a enfrentar nuestros miedos con mayor valentía. La comunidad puede ofrecer aliento, consejos prácticos y apoyo emocional, lo que nos ayuda a mantenernos enfocados y motivados. Además, el apoyo de la comunidad puede ofrecernos un sentido de conexión y pertenencia, lo que reduce el aislamiento y la soledad que a menudo acompaña al miedo. Al conectarnos con otros y compartir nuestras experiencias, fortalecemos nuestras relaciones y encontramos consuelo en la comprensión mutua. Esta conexión emocional puede ser una fuente poderosa de fortaleza y resiliencia, ayudándonos a enfrentar nuestros miedos con mayor confianza. Finalmente, el apoyo comunitario nos recuerda que el miedo es una experiencia universal y compartida. Al ver que otros también enfrentan miedos y desafíos, podemos sentirnos más conectados y menos abrumados por nuestras propias luchas. Esta comprensión nos ayuda a enfrentar nuestros miedos con una perspectiva más equilibrada y a encontrar fuerza en la comunidad que nos rodea. Reflexión y autoconocimiento, comprender el miedo para superarlo. La reflexión y el autoconocimiento son componentes clave para enfrentar el miedo de manera efectiva. Al comprender nuestras propias motivaciones, creencias y emociones, podemos identificar las raíces de nuestros miedos y abordarlos de manera más efectiva. La introspección nos permite ver nuestras preocupaciones desde una perspectiva más clara y racional, lo que facilita el proceso de superar el miedo. El estoicismo nos enseña la importancia de la autorreflexión como una herramienta para el crecimiento personal. Epicteto y Marco Aurelio enfatizaban la necesidad de examinar nuestras propias emociones y creencias para vivir de manera virtuosa y en armonía con nuestros principios. Al aplicar esta práctica al miedo, podemos comenzar a entender lo que realmente nos preocupa y por qué. Un ejemplo de reflexión podría ser una persona que tiene miedo de tomar decisiones importantes en su vida. Al dedicar tiempo a la introspección, puede descubrir que este miedo está relacionado con una profunda inseguridad sobre su capacidad para tomar decisiones correctas. Al explorar estas inseguridades y confrontarlas, puede empezar a desarrollar una mayor confianza en su capacidad para tomar decisiones basadas en sus valores y principios. Otro ejemplo podría ser alguien que tiene miedo de enfrentarse a un conflicto interpersonal. Al reflexionar sobre sus temores, puede descubrir que su miedo se basa en la creencia de que los conflictos siempre llevan a la ruptura de relaciones. Al examinar esta creencia y considerar experiencias pasadas en las que los conflictos se resolvieron de manera constructiva, puede comenzar a ver los conflictos de manera diferente y a enfrentarlos con una actitud más abierta y positiva. La reflexión también nos ayuda a identificar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden estar alimentando nuestro miedo. Al analizar nuestras reacciones y emociones, podemos identificar creencias irracionales o hábitos que contribuyen a nuestra ansiedad. Al abordar estos patrones, podemos empezar a modificar nuestras respuestas y a desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar el miedo. Además, la reflexión nos permite establecer objetivos claros y alcanzables para enfrentar nuestros miedos.
Al comprender nuestras propias motivaciones y preocupaciones, podemos crear un plan de acción que aborde nuestras inquietudes de manera específica y estructurada. Este enfoque nos da una dirección clara y nos ayuda a mantenernos enfocados en el proceso de superar nuestros miedos. Finalmente, la reflexión y el autoconocimiento nos permiten aceptar nuestras emociones sin juzgarlas. En lugar de luchar contra nuestros miedos o sentirnos avergonzados por ellos, aprendemos a aceptarlos como una parte natural de nuestra experiencia humana. Esta aceptación nos permite enfrentar nuestros miedos con mayor serenidad y a avanzar hacia nuestras metas con una mentalidad más equilibrada y positiva. Practicar la resiliencia, fortalecer la capacidad de recuperación. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las adversidades y de adaptarse a las dificultades. Es una cualidad esencial para enfrentar el miedo de manera efectiva. Al desarrollar la resiliencia, fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos y mantenernos firmes en nuestros objetivos, incluso cuando enfrentamos obstáculos y contratiempos. El estoicismo nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo construir y mantener la resiliencia a lo largo de nuestras vidas. Epicteto y Marco Aurelio enfatizaban la importancia de mantener una actitud de fortaleza y determinación frente a las dificultades. Según Epicteto, no es la adversidad en sí misma lo que nos afecta, sino nuestra reacción a ella. Esta perspectiva nos recuerda que, aunque no podemos controlar los eventos externos, podemos elegir cómo responder a ellos. Al cultivar una mentalidad resiliente, desarrollamos la capacidad de enfrentar el miedo y los desafíos con una actitud de fortaleza y determinación. Un ejemplo de resiliencia en la práctica podría ser una persona que enfrenta una enfermedad grave. En lugar de dejarse vencer por la desesperanza, esta persona decide centrarse en lo que puede controlar, como su actitud y su enfoque hacia el tratamiento. Al adoptar una mentalidad positiva y proactiva, es capaz de manejar el estrés y la incertidumbre de manera más efectiva y de encontrar fuerza en su capacidad para enfrentar la adversidad con coraje. Otro ejemplo podría ser alguien que experimenta un fracaso importante en su carrera. En lugar de rendirse, esta persona utiliza el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Al reflexionar sobre sus errores y ajustar su enfoque, desarrolla una mayor resiliencia y está mejor preparado para enfrentar futuros desafíos. Esta capacidad para recuperarse y aprender de las dificultades es una manifestación clave de la resiliencia. La práctica de la resiliencia también implica cuidar de nuestra salud física y emocional. Al mantener hábitos saludables, como el ejercicio regular, una dieta equilibrada y técnicas de manejo del estrés, fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar las adversidades. La resiliencia no solo se construye a través de la mentalidad, sino también a través de la atención a nuestro bienestar general. Además, la resiliencia se fortalece al construir una red de apoyo sólida. Al rodearnos de personas que nos alientan y apoyan, podemos enfrentar los desafíos con mayor confianza y fortaleza. La comunidad y el apoyo social juegan un papel crucial en nuestra capacidad para recuperarnos de las dificultades y mantener una actitud positiva frente al miedo. Finalmente, la práctica de la resiliencia nos enseña a aceptar la imperfección y la incertidumbre. En lugar de buscar una seguridad absoluta, aprendemos a adaptarnos a las circunstancias cambiantes y a enfrentar el miedo con una actitud flexible y abierta. Esta aceptación de la imperfección y la incertidumbre nos permite enfrentar los desafíos con mayor serenidad y determinación. Buscar la sabiduría en la experiencia, aprender de nuestros desafíos. La sabiduría que obtenemos a través de nuestras experiencias es fundamental para enfrentar el miedo de manera efectiva. Al aprender de nuestras luchas y desafíos, desarrollamos una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esta sabiduría nos permite enfrentar el miedo con mayor claridad y confianza, y nos ayuda a tomar decisiones más informadas y equilibradas. El estoicismo nos enseña que la vida está llena de lecciones y oportunidades de aprendizaje. Según Marco Aurelio, la vida no es ni buena ni mala, sino una serie de eventos y circunstancias que interpretamos. Esta perspectiva nos recuerda que, al enfrentar el miedo, tenemos la oportunidad de aprender y crecer. Cada desafío y dificultad es una oportunidad para desarrollar nuestra sabiduría y fortaleza interior. Un ejemplo de aprender de la experiencia podría ser alguien que ha enfrentado una crisis personal, como una ruptura amorosa.
Al reflexionar sobre la experiencia, puede descubrir lecciones sobre sus propias necesidades y deseos, así como sobre la naturaleza de las relaciones. Esta sabiduría adquirida le permite abordar futuras relaciones con una mayor comprensión y madurez, y con una mayor capacidad para enfrentar el miedo a la vulnerabilidad. Otro ejemplo podría ser una persona que ha enfrentado una serie de fracasos en su carrera. Al examinar estas experiencias, puede identificar patrones de comportamiento y creencias que han contribuido a sus desafíos. Al aprender de estas lecciones, puede ajustar su enfoque y tomar decisiones más informadas en el futuro. Esta capacidad para aprender de los errores y adaptarse es una parte esencial del proceso de superar el miedo. La sabiduría también se obtiene al observar y aprender de las experiencias de los demás. Al escuchar las historias y consejos de personas que han enfrentado desafíos similares, podemos ganar perspectiva y entender mejor cómo manejar nuestras propias dificultades. Esta sabiduría compartida puede ofrecer valiosas lecciones y estrategias para enfrentar el miedo y avanzar hacia nuestras metas. Además, la sabiduría adquirida a través de la experiencia nos permite desarrollar una mayor empatía hacia los demás. Al comprender nuestras propias luchas y desafíos, somos más capaces de relacionarnos con las experiencias de los demás y ofrecer apoyo y comprensión. Esta empatía fortalece nuestras relaciones y nos ayuda a enfrentar el miedo con una perspectiva más equilibrada y compasiva. Finalmente, la búsqueda de la sabiduría a través de la experiencia nos permite desarrollar una mayor confianza en nuestra capacidad para manejar el miedo. Al reconocer que hemos enfrentado y superado desafíos en el pasado, ganamos una mayor confianza en nuestra capacidad para enfrentar futuros miedos. Esta confianza nos permite enfrentar la vida con una actitud de fortaleza y determinación, sabiendo que hemos aprendido y crecido a través de nuestras experiencias. Conclusión: transformar el miedo en oportunidad. El miedo es una parte natural de la experiencia humana, pero no tiene que ser un obstáculo para alcanzar nuestras metas y vivir una vida plena. Al aplicar los principios del estoicismo, la exposición gradual, la autodisciplina, el apoyo comunitario, la reflexión, la resiliencia y la sabiduría adquirida a través de la experiencia, podemos enfrentar el miedo de manera más efectiva y transformarlo en una oportunidad para el crecimiento personal. La aceptación de lo incontrolable, la práctica de la exposición gradual y la construcción de la autodisciplina nos ayudan a enfrentar el miedo con mayor confianza y fortaleza. Al buscar el apoyo de la comunidad y practicar la reflexión y el autoconocimiento, podemos obtener una perspectiva más clara y equilibrada sobre nuestros miedos. La resiliencia nos permite recuperarnos de las adversidades y mantenernos enfocados en nuestros objetivos, mientras que la sabiduría adquirida a través de la experiencia nos brinda la claridad y confianza necesarias para superar futuros desafíos. Al final, el miedo puede ser una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer nuestro carácter. Al enfrentar nuestros miedos con una actitud de fortaleza, valentía y apertura, podemos transformar nuestras experiencias de miedo en una fuente de sabiduría y crecimiento personal. En lugar de dejar que el miedo nos detenga, podemos usarlo como una herramienta para avanzar hacia nuestras metas y vivir una vida más plena y significativa.